risa pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, Naiboyo, Yaiba, de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. ¿Cómo te llamas? Carlos, ¿y vos? Enzo. Este es el de Kunito Miyazaka, nuestro fundador. Él era el encargado de la inmigración japonesa en Brasil, y cuando ahí hubo limitaciones para venida de más familias japonesas, entonces vieron la primera alternativa y en 1936 él encabezó la misión para instalar una colonia en La Colmena, en Paraguay. Ahora sí entiendo por qué del Brasil vienen al Paraguay. Se les limitó la cantidad de inmigrantes. Sí. En 1908 empezó la inmigración japonesa en Brasil, ¿verdad? Sí. Y en el 1934-35 salió el decreto por el cual solamente se limitaba, no sé, a unas cuantas familias por año nada más el ingreso de familias japonesas al Brasil. Inicialmente dicen que 11 familias fueron las que llegaron a La Colmena. A La Colmena. 11 familias 11 japonesas. familias japonesas vinieron. Esas son las primeras que vinieron directamente del Japón a La Colmena, ¿verdad? Pero primero se instalaron acá familias que vinieron del Brasil para preparar el lugar y la búsqueda misma, ¿verdad? Del lugar donde desembarcar. Instalarse, sí. Ahora sí entiendo. Y lo peculiar De es que... Japón a Brasil, de Brasil a Paraguay, a Paraguay, en La Colmena. en La Colmena, sí. Pero los inmigrantes, esas 11 primeras familias que primero vinieron del Japón, ¿verdad? A Sí. Paraguay. Sí. Pero No, lo no al peculiar Brasil. de lo de Miyazaka, y por lo que su nombre es demasiado importante, o él también como ciudadano japonés, es que las 10.500 hectáreas que se compró para la ciudad, él lo compró a su nombre. Y No después es- que hizo, empezó a hacer parcela, empezó a dividir. Empezó a dividir, y un poco también la ventaja por el que no se le confiscó a los japoneses su terreno fue porque era de Kunito Miyazaka. Porque cuando Japón entró en guerra con Estados Unidos, también Paraguay le declaró la guerra en 1941, ya instalada la colonia acá, ¿verdad? Y empezaron a confiscarse todos los bienes del gobierno japonés. Pero ellos no pudieron sacarle a Kunito porque él era o sea, el terreno era de un particular. No pasó lo mismo en Brasil, que sí fueron confiscados. Y en Brasil todos los- estaba a nombre de... De una sociedad japonesa.
un banco, por ejemplo, que ellos instalaron, un banco América do Sul, que instalaron, fue confiscado. Y que después de terminar la guerra, Cunito empezó otra vez una política como para recomprar su propio banco, que lograron también. Kunito Miyazaki estuvo 40 años trabajando como principal mentor de la inmigración japonesa en Brasil y también en Paraguay. Qué importante que es lo que hizo Kunito. Sí, y Miyazaki. actualmente todos los bienes que eran del banco, todo se vendió y se creó una fundación en Brasil, Fundación Kunito Miyazaki. Y Eso sigue hasta la actualidad. Hasta la actualidad tienen más de 6 empresas de ganadería, de cultura, incluso hicieron hace poco un parque, el Parque de los Inmigrantes, tiene 40 hectáreas en San Pablo. Impresionante el parque ese. Y ese grupo empresarial que inicia Kunito Miyazaki en Brasil, ¿eso queda a nombre de quién? No dejó bienes materiales. Directamente se crea, o sea, primero era una sociedad Sí, que manejaba todo el dinero de los inmigrantes japoneses sí. y después de muerto él se crea la fundación y todas las empresas pasan a nombre de la fundación. Ah, de la fundación. Es una fundación multimillonaria En y Brasil. negocios de altísimo nivel. Y estas tierras, creo que son 11.000 o por ahí está, 11.000 hectáreas, que es la colmena que adquiere Kunito Miyazaki. ¿A nombre de quién queda? Porque Él tuvo un apoderado en la colmena. Que él hoy es una ciudad, ¿verdad? Hoy Del es Paraguay. una ciudad de Paraguay. Pero él compró estas tierras. Sí. Y ahí hay todavía terrenos a nombre de él. Se están gestionando ahora. ¿Sí? Sí, hasta ahora. ¿Y cómo pasa? Me empezaste a contar actualmente cómo queda esto. Bueno, hay una hija. Hay una hija en Brasil. Y dio el poder para la municipalidad que está ahora tramitando todo. Y maneja la hija, o sea, está a nombre de la hija. Está a nombre de la hija. Pero la hija le da Sí. el control El a... control Mira un poco, che. sí. Qué enorme fue el poder, digamos, el poder que hasta hizo después Kunito. de muerto y todo está teniendo implicancias económicas. ¿Podría en algún momento la hija decir... No, ella firmó todo. ella firmó y dejó a nombre de... Sí, O para sea- que la gente acá pudiera realizar las actualizaciones legales. Qué bueno, che. Y esos terrenos que Este mismo está todavía a nombre de Kunito Miyazaki, esta plaza. esta plaza. Sí. Estamos en un lugar donde todavía es de Kunito Miyazaki. Increíble. Uno puede dejar mucho después de partir. De cómo sea su visión. Y Kunito dejó demasiado. Demasiado. Y uno lee en el certificado de muerte de Kunito, no deja bienes. No deja bien. Ahí en su documento está, no deja bienes. Nunca quiso nada para él. Increíble historia. Sí. Y Hizo- unas noches tristes de él fue cuando él estando en Brasil se entera de lo de Hiroshima, ¿verdad? Y estando su familia en Tokio. Entonces, una de las noches más tristes, dice, de Kunito fue. Y también de cuando el emperador ya se entregaba, ¿verdad?, a Estados Unidos. Él también estaba en Brasil y ellos jamás pensaron que un emperador se iba a rendir, a arrodillarse frente a otro gobierno. Y ocurrió. Fue una historia muy dura. Pero siempre salieron adelante. En cuanto a lo que es la vuelta de los inmigrantes al Japón, ¿se sabe de algunos japoneses inmigrantes que volvieron al Japón o ya no volvieron nunca más al Japón? La mayoría se quedaron en la colmena y luego pasaron a Argentina. Hay familias enteras que se fueron a Argentina, porque hubo años en que las langostas comieron todos sus productos, había, y aparte de que fueron totalmente abandonados por su gobierno y por supuesto al declararle la guerra al gobierno paraguay tampoco recibieron ningún apoyo del gobierno paraguayo. A lo que era grande, ellos a partir del 39-40, a 4 o 5 años de la inmigración se quedaron acá. Se quedaron un poco aislados. Aislados. Pero a partir del 45 o 46, aunque volvió el tema de la revolución del 47, la agarró Sí. otra vez, pero en el 48 crearon la cooperativa japonesa con el que pudieron
mejorar sus producciones. Y ahí despega. Ahí despega, ahí despega. Ahí despega y después ya encaminado, después ya bajo el gobierno de Alfredo Stroessner, ya el progreso, Se ¿verdad? establecieron. Una de las primeras Totalmente. ciudades del interior que recibimos la energía eléctrica en el 76, fuimos nosotros, la ciudad. Y ya en el 82 ya tuvimos la ruta asfaltada, ¿verdad? Entonces, hace bastante tiempo que estamos en la senda del progreso. Claro, y hoy con un auge impresionante. Auge, nuestros productos, especialmente las frutas, son bien recibidos. Fruta, hortaliza, La miel también. la miel, jalea real, todo, ¿verdad? Y aparte que en el 91 recibimos una buenísima donación del Japón, 2 arroyos que fueron represados y que nos vienen por gravedad para tomar como agua potable y de riego para todas las compañías, con equipamientos viales inclusive para mantener los caminos rurales. ¿Cómo fue eso? ¿Fue donado qué? Por el gobierno del Japón fue donado aproximadamente cuando eso, $11 millones para aprovechar 2 arroyos que tenemos hacia la zona alta, ¿verdad? Y eso Donde- se crearon nuevos cauces. No, estoy Oh. por cañerías. Ah, Todo por cañería. De los arroyos a De los cañería. arroyos por cañería nos viene, o sea, le viene a todas las compañías. Posiblemente una de las únicas ciudades del país donde en todas las compañías tenemos agua potable. por eso nunca escuché eso. O sea, nunca escuché que se haga un sistema de cañerías de 2 arroyos. Es para un todo. modelo. Se había intentado, creo que en uno de los países de Centroamérica, fracasó ahí, porque no se pudieron. El problema de cuando agarras un arroyo y lo utilizas es de la cuenca, ¿verdad? Sí. Es el bosque normal que produce el Sí. agua, ¿verdad? Nosotros cuidamos ese detalle, compramos unas cuantas propiedades de la zona alta para que conservar el agua, que nunca termine el agua, ¿verdad? Un poco interesante. Y acá nuestra producción es un sistema de riego. Y se aprovecha la gravedad, el peso del agua, ¿verdad? Para Qué bien. llevar. Qué bueno. Bueno, si vamos caminando hacia allá tenemos Sí. más. Este es el de Kunito El de Miyazaka. Kunito Miyazaka. Y La piedra fundacional. sí, Que tiene una inscripción más al costado que no vi. En homenaje al 40 aniversario de la fundación de la Colmena. Ah, ya. esa es una Es un homenaje. localidad. Sí. Este es el ingeniero Hisakazu Kasamatsu, que vino de Brasil para organizar todo lo que era el loteamiento, el lugar, la elección. Y ellos dicen que eligieron el lugar, esta zona, por lo que allá hacia nuestra izquierda hay un cerro, Sí. se le llama Cerro Apiragua, que es un poco el que se le parecía al monte Fuji del Japón, ¿verdad? Eso les llamó la Eso atención. les llamó la atención y eligieron, o sea, buscaron el lugar y encontraron este para poder comprarlo. El ingeniero Hisakazu. Perdón, Hisakazu Kasamatsu. Kasamatsu. Pionero de la inmigración japonesa en el Paraguay. Que es un homenaje, una placa de homenaje. No hace mucho falleció. Sus hijos son un poco los dueños de la financiera paraguayo-japonesa. 2, 3 por ahí sus hijos están como accionistas de la financiera. Y este ingeniero fue un colaborador importante para... Él fue el encabezó luego la parte de los trabajos de Al agrimensura fundador. para la instalación de la colonia. Y luego fue el apoderado también que una vez que al trasladarse él en Asunción era el que firmaba para las transferencias de los terrenos. Él hizo toda esa parte, Sí, toda esa parte legal. toda la parte legal, porque a partir del año 51 se crean un poco los registros para la colmena, ¿verdad? Para que se Sí. puedan hacer las transferencias a los propietarios, los ocupantes. Y hoy una persona que quiera comprar un terreno en la Colmena lo puede hacer. Ya está todo... La mayoría ya son todo de dueños particulares. Y tenemos un último... como un hito prácticamente. Sí, en memoria de los inmigrantes fallecidos. Este es un monolito que es para demostrar el respeto y agradecimiento, ¿verdad?, a todos los fallecidos, ¿verdad?, durante
antes y durante la colonización. Y hasta hoy en día hay un libro que está a cargo de la Asociación Japonesa ahí, va acostando todas las personas japoneses y descendientes, las que fallecieron aquí en La Colmena. Y en el día fundacional de La Colmena, que es el 15 de mayo, se rinde homenaje a este monolito recordando y respetando el fallecimiento de todos los colonos que residieron aquí en Paraguay. Es un monolito simbólico que para nosotros los japoneses es algo muy importante, que quede como un símbolo, ¿verdad? El gesto de agradecimiento de los hijos hacia los padres. Un homenaje. Sí, un homenaje. Un homenaje para todos los inmigrantes Sí. que ya partieron. Sí. Realmente queremos agradecerte el recibimiento, queremos agradecerle a todos, ¿verdad? El recibimiento a la ciudad de La Colmena. Para nosotros es muy importante poder entender y poder dar a conocer la historia de La Colmena. Ya vinimos a La Colmena varias veces, ya disfrutamos los atractivos turísticos que tiene La Colmena, disfrutamos de la fruta, de la miel, de la jalea, pero la historia en sí, como hoy estamos contando, yo no tenía registrado esto y ahora sí las personas también van a entender toda la historia al llegar a La Colmena. No es lo mismo llegar a La Colmena que llegar con esta información, ¿verdad? Sí, seguramente. Y de parte mía especialmente le agradezco la visita. Gracias a esto creo que La Colmena puede presentarse ante la sociedad paraguaya, vamos a decirle, hacer eco un poco de que es la primera colonia japonesa fundada aquí en Paraguay y que aquí tenemos seguridad, armonía, amistad y, como le dije, una cultura colmenense. Así es que muy agradecido a ustedes por la visita y a todas las personas que quieran visitar La Colmena, son bienvenidas. La gente de La Colmena somos muy amistosos, somos muy abiertos. Para comenzar, por ejemplo, desde hace 2 o 3 años atrás estamos teniendo una feria matinal los sábados. Ahí se exponen, están productores de descendientes japoneses, paraguayos, que exponen y venden sus productos directamente de la finca. Hay gastronomía japonesa si quieren probar también, así es que para la gente que quiera visitar a La Colmena. ¿Qué día se realiza eso? Los sábados. ¿A qué hora? Están ahí, a la mañana, Ah, no ahí en la podemos, Plaza Central. ahora no podemos ir a comer Ay, creo que hay todavía. comida japonesa. A ¿Eh? las 11. Hasta las 11 está. Bueno, y vamos ya porque... Ahí Vamos. ya. Sayonara. Sayonara, domo, arigatou gozaimashita. Ese ya no entendí. Pero La idea es dejar un poco esta ciudad para nuestros hijos. sí, Nosotros pudimos llegar, creo que bastante bien, en una sociedad con mucha abundancia. Desde el comienzo las naranjas y mandarinas nunca faltaron y siempre compartimos también con todos y queremos que nuestros hijos, o sea, dejar un poco esta abundancia para 30, 40 años más, hasta donde podamos, es nuestra idea. y que los hijos de ustedes sepan administrar y llevar otros 30 y 40 años más Sí. y así Yo tuve la sucesivamente. suerte que mi mamá, desde el año 1942, fue profesora de la escuela japonesa. Ella se jubiló en el 64 cuando yo nací. Y por suerte acá confiaron un poco en mí, en el 91 me eligieron intendente. Sí, Y tuve también la suerte, me fui a Asunción, yo soy ingeniero civil, trabajo acá, enseño en el colegio y mi hija ya es otra ingeniera civil, ah, mira qué está bueno. trabajando en Ciudad del Este, pero la idea es poder compartir lo bueno y lo mucho que tenemos. Y felicitarle por sobre todo de parte de tanta gente, felicitarle por todo lo que hicieron, porque esto es un esfuerzo constante. Permanente. Una ciudad no se forja sola. Y sí. Y nosotros los descendientes siempre decimos que esto fue posible, ¿verdad? Y partiendo de La Colmena, toda la colonización japonesa en Paraguay fue posible por la calidez de los paraguayos, que ellos nos recibieron con los brazos abiertos, ¿verdad? Prácticamente nosotros no conocimos, como en otros países, las discriminaciones que solían haber para con los extranjeros, ¿verdad? Aquí en Paraguay prácticamente fue mínima eso, no digo que fue cero, ¿verdad? Fue mínima eso, porque en todas las partes en donde se colonizó
las colonias japonesas fueron bien recibidos con los brazos abiertos, y creo que eso ayudó bastante para que nosotros los japoneses nos sintiéramos hoy en día más paraguayos que japoneses. Bueno, ya carumba. Tus males espanto, Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. En este momento estamos con don Mario Melgarejo. Gracias por recibirnos. Gracias por por ciudad La invitarnos. Colmena. Un gusto poder estar acá y poder mostrar todo lo que progresó y todo lo que vienen haciendo en la ciudad. Asimismo, un gusto tenerla aquí presente en la ciudad de La Colmena, por acordarse de La Colmena, para una programación tan importante como es Baixapa, un programa muy visto a nivel país. Y ojalá que no sea la primera vez que están viniendo también. No, ya vinimos varias veces y no va a ser la última
visita. Bueno, queremos hablar de esta mujer que fue muy importante para la colmena, la señora Agustina. Y sí, la señora Agustina Miranda González es muchas personas le consideran como la madre espiritual de la colmena. Es una persona que en época de Stroessner, cuando Stroessner era el presidente de la República, gracias a ella, la colmena ya hace 35 que tenemos todo el asfaltado, el sistema eléctrico, porque ella es una persona que tenía su casa acá, tenía un buen relacionamiento con el presidente del entonces y nos conseguía todo ya. Ella hizo posible muchas cosas. Hizo posible, y yo digo que si el golpe de Estado no llegaba en el 89, a lo mejor la colmena iba a ser ya una ciudad ya inimaginable, como se dice. Sí, porque te das cuenta que hace 35 años nosotros teníamos todo el asfalto, el sistema eléctrico, como está diciendo, y hay ciudades que todavía no están teniendo, después de 30, 35 años, imagínate en eso. El tema de riego también. El tema del sistema de riego, que es una inversión muy importante que hizo el gobierno japonés por medio de las JICA, que costó en su momento $15 millones, que hace 30 años se instaló y hasta ahora están usando los productores. Está funcionando de maravilla. Y hablando de lo que es todo el cultivo que se realiza en la colmena, estamos hablando de una ciudad aproximada de casi 6.000 habitantes. Exactamente. Pero el movimiento es mucho mayor. Y claro, yo pienso que el punto de influencia es aproximadamente de 20.000 personas de habitantes de las ciudades que están pegadas a la colmena, por ejemplo, de Caballero, de Bicuí, de Butumí, de Iparumí, que vienen mucho a la colmena por la cercanía. Por ejemplo, hay compañías que pertenecen a Bicuí, pero están a 15 minutos de la colmena porque están a 2 horas de Bicuí. Y entonces la gente de esas compañías vienen, se revuelcan en la colmena. En mi caso, en Butumí, en todas partes tenemos ese tipo de ejemplos. Pero justamente estábamos hablando recién fuera de cámara del tema del Salto Cristal, de lo que es su ubicación geográfica y el tema de su acceso, ¿verdad? ¿No? Y Salto Cristal pertenece a Bicuí, ¿verdad? Pero el único acceso es por la colmena. Es por eso que la gente le caracteriza por la colmena. Sí. Hay que ser sincero, no es de la colmena, pero le caracteriza la colmena. Gracias a eso, a la colmena está explotando turísticamente muy bien en estos últimos tiempos. ¿El acceso al Salto Cristal por la colmena es de cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo llegamos aproximadamente en 45 minutos. Y de Bicuí llega a 2 horas y media, 2 horas. Bueno, eso es lo que... O sea que es el único acceso lo que tenemos por la colmena. Sí. El acceso que está por Bicuí es impasable por el tema de los caminos. Está totalmente destruido después de estas lluvias y eso. Entonces el único acceso ahora por la colmena. Claro, eso también queríamos aclarar y comentar, ¿verdad? Del atractivo turístico de la colmena. Es el Salto Cristal, que pertenece a la ciudad de Bicuí, pero el acceso es... se le caracteriza por la colmena, por eso. Bueno, vamos a seguir recorriendo y vamos a mostrar los cultivos también. Sí, vamos a recorrer. Excelente. Bueno, en este momento queremos destacar la música y la unidad que se tiene aquí en la colmena. Así que si te puedes presentar para la gente. Bueno, yo soy María José Colmán y estoy en representación del grupo Yapal, pero ahora más bien de la colmena. Ahora lo que estamos haciendo, nos unimos todos los grupos que estamos acá en la colmena, sí, porque nosotros dijimos, va a presentarse para la colmena, y entonces, ¿por qué solo un grupo? Entonces vamos a unirnos todos. ¿Ensayaron todos los grupos? Ensayamos y se presentaron todos. Sí, así es. Qué bueno. Ojalá en muchos ámbitos de nuestro país se tome este ejemplo y se unan entre todos por el bien de un solo fin, ¿verdad? Que el Paraguay. En este caso, todos los músicos de la colmena dijeron, nos presentamos todos o no se presenta nadie. Exacto, Mejor bueno, aún. Me gusta. Sí. O sea que ¿cuáles son los grupos, si me puedes mencionar? Está en el grupo Esencia Juvenil, sí, y está el grupo Estilos, sí, y también nosotros el grupo Yapal. Entonces, esos 3 grupos sí, se fusionaron en uno solo. Exactamente, bueno, para representar a la colmena. Ahí está, este aplauso para ustedes. Ahí están los chicos. Muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más.
momento llegamos a uno de los dos arroyos que en su momento habíamos comentado, ¿verdad? Que los japoneses, la Yoica hizo una inversión de más de 10 millones de dólares para proveer de estas dos nacientes agua de riego para toda la ciudad de La Colmena y también agua potable. Ya estamos con su encargado. Sebastián Redes. ¿Qué tal, señor? Bien, gracias. Su nombre, por así se presenta ahí para la gente. Sebastián Redes. Sebastián Redes. Sí. Bueno, y vamos a hablar un poco de lo que es este sistema. Dice que es único en Paraguay. Único en Paraguay y según tengo entendido que es único también en Sudamérica. En Sudamérica. Sí. Y única cosa que los japoneses hicieron está todavía vivo acá en La Colmena. ¿Esto hace cuántos años más o menos se empezó a construir? Se empezó a construir en el año 80, en el año 1980. No, 1980 en adelante más o Sí. menos. Entonces, 2 años de ejecución tiene, o sea que de trabajo, 2 años, 6 meses. Se trabajó y Se después ya trabajó. empezó a funcionar. Después ya empezó a funcionar. Estamos hablando de dos arroyos, Roru Roru y Rorumi. Rorumi. Sí. Este es el Roru. Este es el Roru. ¿Y cuántos kilómetros de cañería estamos hablando de tubo? Estamos hablando de 75 kilómetros. 75 kilómetros. Acá directamente, digamos de que toda la parte rural y urbana se provee de este agua, De esta naciente. de esta naciente. ¿Y las tuberías cómo son? La parte de impulsión tiene 200 milímetros, una aproximadamente de esta medida. ¿Y de qué material son los...? Son plásticos pero traídos directamente del Japón. Ah, de Japón vinieron las tuberías. A nosotros nosotros hicimos una extensión de cañería en plástico paraguayo que hasta hoy día tenemos dificultades en eso. Son prolongaciones que se hizo después de la inauguración. Sí. Entonces tiene bastante presión, entonces No no soporta. resulta para la comisión esa cosa. Bueno, y podemos ingresar ahora Podemos ingresar. para que nos vayas explicando allá. Sí. Dice Boca toma 1. Sí, Rory. Sí, Roru es de arroyo. Sí, este es arroyo. Son letreros de estudiantes. Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde, Y nunca. en inglés y en guaraní. Generalmente eso es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? A veces perdemos, creo que no valoramos. Este es una compuerta. Sí. Una compuerta, este está abierto. Directamente va en la cañería, va directamente acá en la planta de tratamiento. Hay 2 tanques, de esos 2 tanques tiene filtro de agua, filtro de arena. Entonces se filtra una parte para el consumo y el excedente como este por ejemplo pasa directamente en otro reservorio para el uso del riego. O sea, lo que ingresa por acá es para tomar el Para, agua. para tomar y mineral. también para tomar y también una parte para regar. Y el excedente que vaya acá es riego. No, el excedente, el agua que va en este va en un reservorio de filtraciones. Sí. De ahí, si hay excedente, pasa en otro reservorio. ya. Ese reservorio va Ok, para el sistema de riego. excelente. Y este es viste que este es un desarenador. Sí. Este desarenador sirve para que los objetos como hoja, arena, sea lo que sea que sube en este desarenador, nosotros echamos ahí. Este es otra compuerta. También tenemos una compuerta grande. Así que vamos a traer el micrófono para que se te escuche. Para que... Este es un ratito vamos a poner el micrófono. Ahí estamos. ¿Estamos bien ahí? Esta es una compuerta grande donde nosotros
vaciamos, limpiamos una vez por mes. Sí. Entonces se mantiene la parte del reservorio así siempre limpio. O nosotros pescamos cuando llueve grande, para no palear, ¿verdad? Abrimos la compuerta y va todo. Así que este por ejemplo cae 36 litros por segundo. 20 litros por segundo va en la cañería, 16 litros por segundo va en el mismo canal. Sí, es su curso normal. Es su curso normal. ¿Y allá del otro lado qué hay? ¿Allá? Sí. Ahí no hay Ya nada. no hay más nada. Solamente prácticamente un lugar de estar. Ahí tenemos escalera, hay otra escalera. En este lugar no se realiza nada turístico, No, o sea, no. la gente no se puede bañar acá. Solamente así, cuando viene gente del otro lado, nosotros generalmente le acompañamos para que entren, vean y generalmente nosotros cuidamos mucho. Este tiene 4 metros de profundidad, se ve el fondo. 4 metros. Sí. Se ve el fondo. Esa malla sirve para atrapar hojas. Por ahí, Sí, ahí también tiene otra malla. Sirve para atajar la hoja que cae de la de arriba. Ingresa 20 litros por segundo ingresa acá y el excedente 16 litros por segundo a su cauce normal. 36 litros por segundo produce esta naciente. ¿Y el Rorumí dónde se encuentra? El Rorumí se encuentra detrás de este cerro, Ah, ok. en otra acera. Bueno, y así estamos culminando esta parte y queríamos mostrarles lo que es esta naciente y lo que es la tecnología, ¿verdad? Y lo que los japoneses colaboraron para la comunidad y para la ciudad de La Colmena. Algo único en el Paraguay y dicen que en Sudamérica. Sí. Pero nosotros ya tenemos mucha copia de esto. Ya se copió este sistema. Con el intendente. Tenemos como 6 represas construidas mediante la cooperación del intendente. Y eso es súper importante para seguir. Y sí, la mayoría de la gente que está en la acera del cerro, siempre hay una cascada, entonces nosotros utilizamos eso para uso vecindario. Qué bueno. Así que queremos agradecerte por Cuando guste, yo estoy mostrarnos y siempre- por darnos toda esta información. Siempre estoy a la orden. Muchas gracias. ¿Qué tal, gente? Vaya, pa. ¿Cómo te va, Yami? Super, ¿y vos? Bien. Tenemos una noticia espectacular para todos ustedes. Se viene en Baeixapa Radio el jueves 1 de agosto de 4 a 6 de la mañana por Palma FM, la 106.5. Con la conducción del profesor Víctor Daniel Torales, con la mejor música del mundo, la música paraguaya. Un programa 100% folclórico, ñanembaetete, para todos ustedes. No decimos Emiliano R. Fernández, sino simplemente Emiliano, ¿no? El poeta más popular del Paraguay. Ese era el inicio de la Guerra del Chaco.
Y culminamos otra ciudad. Y después de culminar la ciudad nos sentamos y miramos un ratito las redes sociales y agradecemos todo el cariño de tanta gente. Estuvimos hoy en la ciudad de La Colmena. En la ciudad de La Colmena, así que espero nos acompañen próximamente por Baixapa. Estamos con nuestros amigos. Acá están mis redes sociales y muchísimos mensajes. Bicho, es muy rica la miel en La Colmena, dice Justo Pastor. Laura también saluda. Ahí me tengo que ir sí o sí a encontrar un japonés, dice Tanita. Qué fea. También saludos a Joseph, a Paz Lofa, a Juli Fernández. Saludos a Alejandro Capobicho, Jazmín Benítez. Qué linda ciudad, espero nos cuenten cómo fue que esa comunidad recibió la inmigración japonesa. Dice esta persona que se llama Lorena y contamos absolutamente todo cómo fue la historia de la inmigración japonesa en La Colmena. Si tuvieron premio Oscar sería para ustedes, muchas gracias. Mira nuestro vecino, dice Ninfa Torres, que le avisa a Paola. Y así muchísimos mensajes, ¿verdad? Fuimos a lugares espectaculares. Estuvimos en Boca Toma 1 Ororú, uno de los dos arroyos que tiene La Colmena donde se proveen de agua. Y muchísimos mensajes. Admirable la dedicación de los extranjeros a nuestro país, dice Dani Campuzano, realmente. Muchos extranjeros que vienen y dejan todo en este país. ¿Se puede ingresar sin problemas hasta ahí o es una zona restringida al público? Me consulta una persona. Sí, hay que llamar a la gente de la Municipalidad de La Colmena y pedir ingresar a ese lugar. No es un lugar público, es un lugar privado. Súper interesante la información que nos estás dando, dice Luli también, Viviana, y así muchísimos mensajes. Esto en Instagram, en Facebook también tenemos una cantidad impresionante de mensajes. Acá está el lugar donde estuvimos, mira lo que es. Un lugar precioso. Este es el arroyo Ororú. Es para quedarse todo el día ahí. También tenemos muchos mensajes. Dios mío, más fotos, bicho, por favor, dice, qué hermoso. Qué lindo lugar, tenemos que ir ahí, se invitan entre ellos. Bueno, y así estamos culminando otro programa. Queremos volver a invitarle a nuestras redes sociales, Baixapa PY, nuestro canal de YouTube, Baixapa PY también, ahí van a encontrar todos los programas. Así que espero que nos sigan acompañando y gracias a las redes sociales hoy podemos llegar a tantas personas, independientemente a los domingos del programa por Telefuturo, que es súper importante, pero también en las redes sociales estamos llegando a todos ustedes. Así que desde el equipo en Baixapa, un gracias tuichá grande para todos ustedes. Ya yo chata. Ya yo lleguita por Telefuturo y en las redes sociales. Chao. A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, Baixapa PY.